Llámenos desde ahora y hasta las 24 horas al 221-3418. También nos complace informarle que se encuentra a su disposición sin costo alguno la revista de la Revolución de Jesucristo. Llámenos al número 221-3418 desde ahora y hasta las 24 horas o en el día de mañana diciéndonos su nombre y dirección y recibirá su revista en forma totalmente gratuita. Los que abrieron la brecha. Hoy, David Livingstone. David Livingstone nació en Escocia en el año 1813. Desde pequeño fue educado por sus padres en el temor de Dios. En su hogar siempre reinaba la alegría y la paz, ya que era modelo de lo que significa un hogar fundado en los principios de Dios. David aprendió a no perder ni una sola hora del día. A los 10 años de edad entró a trabajar en una fábrica de tejidos a fin de ayudar a sustentar la familia. Es así como iniciaba su día de trabajo a las 6 de la mañana y con intervalos para el café y el almuerzo trabajaba hasta las 8 de la noche. Sujetaba sobre la máquina de hilar algodón una gramática en latín que compró con su primer sueldo y la estudiaba línea a línea mientras trabajaba. A las 8 de la noche se dirigía sin perder un minuto a la escuela nocturna. Después de las clases estudiaba sus lecciones para el día siguiente, quedándose a veces hasta la medianoche cuando su madre tenía que obligarlo a que apagase la luz y durmiese. En los días feriados a David le gustaba ir a pescar y a hacer largas excursiones por los campos y por las márgenes de los ríos. Durante estos extensos paseos verificaba en la propia naturaleza lo que había estudiado en los libros sobre botánica y geología. De este modo, sin saberlo, se preparó en cuerpo y mente para las exploraciones científicas que realizaría y para sus futuros escritos acerca de la naturaleza del África. A los 20 años la vida de David Livingstone tomó un rumbo diferente. Desde la infancia había oído hablar de misioneros que realizaban proezas en lejanas tierras dominadas por la ignorancia y el paganismo. Constantemente oraba a Dios por estos hombres, haciendo suya la causa de ellos. A los 16 años, él mismo se sintió motivado a llevar el mensaje de Jesucristo a lugares inexplorados. Por esto decidió firmemente entregar su vida como médico y misionero en la China. Cierta vez, mientras estudiaba en la Facultad de Medicina y Cirugía de Glasgow, escuchó el discurso de Robert Moffat, un misionero inglés que había consagrado su vida a la evangelización de los pueblos africanos. Sus relatos produjeron en Livingstone el profundo deseo de viajar en busca de las tribus olvidadas del continente negro. El día 17 de noviembre de 1840, apoyado por la Sociedad Misionera de Londres, David Livingstone partió en un viaje al África. Aunque su destino era incierto y conocía los peligros y el calor que debía resistir, las palabras del Salmo 121 le fortalecieron profundamente. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En los 3 meses que duró el viaje que lo llevaría a su destino, David no desperdició su tiempo. Diariamente, con la ayuda del capitán del navío, preparó cultos para los tripulantes de la nave, alcanzando un gran número de personas. Aprovechó también la oportunidad para aprender el uso del sextante y conocer la posición del barco en relación a las estrellas y la luna. Más tarde podría aplicar estos conocimientos para orientarse en sus exploraciones por vastas planicies desconocidas. Al llegar a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Livingstone viajó más de 1000 kilómetros en un carro tirado por bueyes. Este largo tramo le tomó 2 meses, pero finalmente pudo llegar a Lurumá, donde esperaría el regreso del misionero Robert Moffat.
A fin de aprender la lengua y la costumbre de los naturales, el joven misionero vivía entre ellos, enseñándoles pacientemente acerca de Dios, de su Hijo y de su plan para todos los hombres. Durante sus travesías, Livingstone continuó estudiando, trazando mapas de los ríos, sierras y territorios que recorría. Descubrió 32 clases de raíces comestibles y 43 especies de árboles y arbustos frutales que florecían en el desierto sin ser cultivados. Por ser el único médico cirujano de la región, su clientela aumentaba día a día. Estableció su primera misión en el hermoso valle de Mabotsa. Fue en este lugar donde nuestro explorador tuvo un fuerte encuentro con un león. La fiera estuvo a punto de arrancarle un brazo, lo que dejó como consecuencia un hombro desgarrado que nunca sanó completamente. Sin embargo, el amor y la fe que movían a este hombre no serían detenidos por nada. Posteriormente se casó con la hija mayor de Robert Moffat. Esta valiente mujer pasó a ser la maestra de una escuela fundada por David. En este lugar la obra del misionero dio grandes frutos, ya que el jefe de la tribu entregó totalmente su vida a Cristo y con ello gran parte de la comunidad creyó también, aunque en un principio el jefe pensó en convertir a la tribu a latigazos. Debido a una gran sequía, la familia Livingstone y la tribu de Mabotsa tuvieron que mudarse a Chowane, por lo cual David decidió atravesar el desierto de Kalari. Hasta ese momento el mundo entero estaba convencido de que el interior de África no era más que un desolado desierto, pero al encontrar corrientes subterráneas, Livingstone, movido por el deseo de encontrar vías fluviales que permitieran el acceso de misioneros al continente, tomó un grupo de hombres y emprendió un largo viaje de exploración. Por fin, el 1 de agosto de 1849, el grupo llegó al lago Gami, hasta entonces absolutamente desconocido. Largos días de atormentadora sed habían acompañado a la expedición, pero todos los esfuerzos se vieron recompensados. Las noticias de este descubrimiento fueron comunicadas a la Real Sociedad Geográfica, la que concedió una recompensa de 25 guineas en virtud de haber descubierto una tierra importante, un importante río y un enorme lago. En 1851, Livingstone hizo un nuevo descubrimiento, el río Zambeze, nada menos que el más grande del África Oriental. Él, convencido de que era la voluntad de Dios que saliese para establecer otro centro de evangelización, y con una indómita fe de que el Señor supliría todo lo necesario, avanzaba sin vacilar. Después de este trascendente descubrimiento, el misionero averiguó que las tribus pacíficas solo se encontraban en lugares plagados de enfermedades y fiebres. Resolvió, por tanto, enviar a su familia a Inglaterra, mientras él continuaba con sus exploraciones a fin de establecer un centro de evangelización. En esta época, los Boers holandeses se transformaron en otro impedimento para la obra de Livingstone, ya que en su afán de lucro mataron y apresaron a muchos indígenas, estableciendo un vil régimen de esclavitud y arrasando con los pueblos que el misionero evangelizaba. Fueron 3 poderosos motivos los que impulsaron al misionero a realizar su tercera exploración. Deseaba conocer y evangelizar a la tribu de los Barotses, deseaba buscar un lugar para residir con su familia y anhelaba influir en las autoridades a fin de detener el horrendo tráfico de esclavos. En este tiempo, debido a sus innumerables hazañas, se hizo mundialmente famoso. David atravesó ida y vuelta el continente africano. En sus memorias describe con suma delicadeza los maravillosos paisajes que hasta entonces eran desconocidos para la humanidad. A pesar de encontrarse enfermo y débil y de la insistencia del cónsul británico para que volviese a Inglaterra, él continuó viajando, descubriendo las magníficas cataratas de la Reina Victoria, nombre que él dio a esas caídas de agua en honor a la soberana de Inglaterra. Después de 16 años de ausencia, Livingstone regresó a Inglaterra, reuniéndose con su familia. A su regreso fue aclamado y honrado como un heroico descubridor y gran benefactor de la humanidad. Los diarios del país publicaban sus actos de valentía, las multitudes afluían para oírle contar su historia, pero él se mantenía humilde, pues nunca fue la fama lo que lo motivó,
sino que fue su profundo y sincero amor a Dios. En su estadía en Inglaterra escribió el libro Viajes Misioneros, obra que alcanzó una enorme circulación. En 1858, David, su esposa María y su hijo menor, Osvaldo, regresaron al África para continuar sus viajes. Realizó exploraciones de los ríos Zambeze, Tete y Chireí, y la del lago Yasa, con el propósito de saber cuáles eran los puntos más estratégicos para la evangelización. En 1862, su esposa falleció víctima de la fiebre, provocando en él un gran dolor. Uno de los mayores obstáculos que Livingstone enfrentó fue el terror de los indígenas al ver un hombre blanco. Es difícil concebir la magnitud de la desolación creada por hombres crueles que participaban del tráfico humano. Esos hombres, transformados en enemigos implacables de Livingstone, lucharon por terminar con la obra del misionero hasta que consiguieron, mediante la política, inducir a Inglaterra a que lo llamase de regreso. Fue así como nuevamente él llegó a su tierra. Los amigos y creyentes ingleses comenzaron a orar, movidos por la visión de David Livingstone, y este valeroso desembarcó por tercera y última vez en el África, en Zanzíbar. En esta expedición descubrió los lagos Tanganica, Moero y Banguelo. Pasó 5 años explorando las cuencas de esos lagos. Fortalecido por la oración y la escritura, resistió los frecuentes ataques de los negociantes de esclavos. Livingstone decidió descubrir la cabecera del río Nilo, ya que de este modo el mundo entero daría oído acerca de la llaga abierta que tenía el África con el comercio de esclavos. Al acabar la esclavitud, el continente se abriría para dejar entrar el Evangelio de Jesucristo. En una región llamada Maniruma, Livingstone soportó pacientemente el constante ataque de los indígenas, quienes no creían que fuese diferente a los buscadores de esclavos. Por esto se decidió a viajar a Ujiji, donde llegó en un estado absolutamente deplorable debido a una grave enfermedad. Al llegar a este lugar, supo que le habían robado todo lo que poseía en ese momento. El diario Heraldo de Nueva York, a fin de disipar rumores que aseguraban la muerte de Livingstone, envió a Henry Stanley. Stanley pasó el invierno con David, quien se negó rotundamente a volver a Inglaterra porque prefería quedarse y realizar su anhelo de abrir el continente al Evangelio. Realizó su último viaje con el propósito de explorar Cuapula para verificar si ese río era el origen del Nilo o del Congo. En esa región llovía constantemente y Livingstone sufría dolores atroces por una enfermedad que día a día destruía sus piernas. Fue entonces cuando tuvo que ser cargado por sus fieles compañeros, Susie, Truman y Jaco Wainwright, todos indígenas. El 1 de mayo de 1873, Susie encontró a David Livingstone muerto de rodillas al lado de su cama. Vivió y murió orando. Después de sacar y enterrar su corazón, sus compañeros secaron y embalsamaron el cuerpo del misionero y lo enviaron a Inglaterra, donde fue sepultado en la abadía de Westminster, entre los monumentos de los reyes y héroes de aquella nación. Actualmente en Londres, las tumbas más visitadas son las del soldado desconocido y la de David Livingstone. Grabadas en la tumba se pueden leer estas palabras: el corazón de Livingstone permanece en África, su cuerpo descansa en Inglaterra, pero su influencia continúa.